Bueno, a mí me ha tocado hablar un poquito desde el punto de vista clínico de este problema de la multiresistencia en nuestro hospital. He intentado resumir todo lo que se pueda porque son muchos factores los que hay que ver en el manejo por parte del clínico de una infección por un microorganismo multiresistente. Un poco el índice que vamos a seguir es el que les he colocado acá y empezamos. Las infecciones por las bacterias multiresistentes es una pandemia silenciosa que mata a más personas que la malaria y el VIH. Hay muchas noticias, como por ejemplo esta de la BBC de Londres en enero del 2022, donde te dice que 1,2 millones de personas han muerto durante el 2019 por causa directa de una infección por un microorganismo multiresistente. Con todo ello, además tenemos que cada año hay 50.000 infecciones por bacterias resistentes en Europa y en Estados Unidos. En 15 países europeos, más del 10% de las bacteremias están producidas por el MRSA y la cantidad de movimiento, tanto de personas en viajes internacionales, pues lo que permite es que esto se disemine y además que puedan aparecer nuevas cepas. Con todo esto, un informe del Reino Unido, que este dibujo quizás lo verán, lo habrán visto y en otras veces, lo que te dice es que en el año 2050, 10 millones de personas morirán por infecciones por multiresistentes, desplazando así a la mortalidad que produce el cáncer. Esta preocupación hizo que el 2015 haya una reunión de la Asamblea Mundial de la Salud donde intentaron colocar objetivos para poder controlar y prevenir estas infecciones. El 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo su primera reunión de alto nivel sobre la resistencia de los antimicrobianos. El 2017, la OMS distribuyó en 3 grupos de prioridad a los microorganismos multiresistentes: prioridad crítica, alta y media. La prioridad crítica básicamente son aquellos microorganismos que se encuentran dentro de los hospitales y en las residencias. Acá tenemos a la Cinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenems y a las enterobacterias BLE y resistente a carbapenems. En la prioridad alta, ahí está ubicado el MRSA, y en la prioridad media, el Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. La CDC, entre el 2012 y el 2017 en Estados Unidos, encontró que 2,8 millones de personas al año tenían infecciones por bacterias multiresistentes, causando esto 35.000 muertes al año. La resistencia a los antibióticos se propaga rápidamente, sí, y esto se vio también con el COVID. El COVID se propagó justamente entre continentes y entre países por los viajes que había. Entonces, la CDC en este informe lo que te dice es que hay 1 billón de personas que cruzan fronteras internacionales cada año, de los cuales a Estados Unidos llegan 350 millones de viajeros desde más de 300 puntos de entrada. Para ello, entonces, tenemos que detectar las resistencias a nivel local o en los hospitales, pues esto nos ayuda el servicio de microbiología. ¿Para qué? Para prevenir y evitar la propagación. Y también esto permite que los programas de PROA puedan aconsejar del mejor uso o el uso óptimo de los antibióticos. Esta es una revisión sistemática de la resistencia bacteriana en 204 países entre 1990 y 2019. Este gráfico básicamente lo que muestra es la mortalidad, qué infección producida por un microorganismo resistente causó más muertes. En primer lugar, las infecciones del tracto respiratorio inferior. En segundo lugar, las bacteriemias. Y en tercer lugar, las infecciones intraabdominales. Mientras que este siguiente gráfico lo que te dice es qué microorganismo resistente ocasionó más muertes. El E. coli resistente a las cefalosporinas de tercera generación estaba en primer lugar. En segundo lugar, el MRSA. Y en tercer lugar, la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems y resistente a cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué pasa en España? Pues primero decir que las infecciones por bacterias multiresistentes causan 33.000 muertes al año en Europa y generan un gasto sanitario adicional de 1.500 millones de euros anuales. Vamos a ver qué pasa con el MRSA. ¿Qué ha pasado en España con el MRSA? En el 2020 hubo una prevalencia de un 23,3% según la SDC. Como vemos, vamos a ir viendo en todos los gráficos, siempre hay un país que va a estar en rojo, que es Italia, y luego también Grecia. Sigamos. ¿Qué pasó con la Pseudomonas aeruginosa? La Pseudomonas aeruginosa multiresistente y la resistente a carbapenems
La verdad es que tuvo una disminución en comparación al 2019, como observamos aquí. ¿Puede deberse a lo de la pandemia de COVID? Sí, es debido a ello, porque en esta pandemia lo que vieron que aumentó fueron más bien las enterobacterias BLE. Vamos a ver al E. coli y a la Klebsiella pneumoniae BLE, o resistente a cefalosporinas de tercera generación. Pues lo que se vio es un aumento. Especialmente en España, lo preocupante es, como vemos en el gráfico, la Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera generación, que como se ve en el mapa, pues ya estamos en rojo. Pasando de España ahora, venimos a nuestro hospital. Son Espaces es un hospital de tercer nivel que atiende a 330.000 habitantes y tiene 1.020 camas y tiene una capacidad para 1.020 camas de hospitalización. Este gráfico, que básicamente lo que dice son las infecciones relacionadas a asistencia sanitaria entre el 2017 y el 2020 en pacientes mayores de 18 años en nuestro hospital, quitando el servicio de medicina intensiva. El gráfico lo saco y todos los datos gracias a nuestra base de datos del PROA y del Programa de Control de Antibióticos, que como ven ahí, estos servicios son los que participan. Como podemos observar, la barra celeste, que es la primera de todas, que va en aumento, es el servicio de REA, de reanimación. Estos dos últimos años, 2020 y 2021, ha habido un gran incremento de las infecciones por microorganismos multiresistentes. Y esto ha sido, básicamente, lo explicamos por la infección por lo del COVID, porque en algún momento durante este tiempo ellos se convirtieron en UCI no COVID y también UCI COVID para poder apoyar entre todos a nuestra UCI. En segundo lugar está medicina interna, que es la barra celeste, rosada, que la verdad es que los primeros años aumentó, pero entre el 2020 y el 2021 ha disminuido. En tercer lugar, cirugía general. Cirugía en general es esta barra de lila que se ha mantenido durante todos estos años. No ha habido disminución ni incremento lo bastante llamativo. Y en tercer lugar tenemos a neumología, que los primeros años ha sido bastante elevada la infección por microorganismos multiresistentes y los dos últimos años ha disminuido. También puede ser debido al COVID-19, ya que muchos de sus pacientes crónicos EPOC durante esta pandemia ingresaron muy poco y puede ser por las medidas de prevención que se llevaron por la pandemia. Respecto a las infecciones producidas en este tiempo, pues las más frecuentes, la infección del tracto urinario, que está en color naranja. En segundo lugar, las infecciones de vías respiratorias inferiores, que está en celeste. Tercer lugar, las infecciones de herida quirúrgica. En cuarto lugar, las bacteremias asociadas a catéter. Y en quinto lugar, tenemos a las infecciones por piel y partes blandas. Entonces, ¿qué microorganismos produjeron estas infecciones? Las infecciones del tracto urinario. Como vemos, más de la tercera parte de la situs fue causada por el E. coli BLE. En segundo lugar, la Pseudomonas aeruginosa multiresistente y en tercer lugar, la Klebsiella pneumoniae BLE. Las infecciones del tracto respiratorio inferior, pues más de la mitad fue producida por la Pseudomonas aeruginosa multiresistente. En segundo lugar, el MRSA y en tercer lugar, el E. coli BLE. En lo que se refiere a infección de herida quirúrgica, una cuarta parte de las infecciones estuvo ocasionada por la Pseudomonas aeruginosa multiresistente, un 18% por el MRSA y una cuarta parte otra vez está compartida entre el E. coli BLE y la Klebsiella pneumoniae BLE. Y las bacteremias asociadas a catéter, pues casi la mitad ha estado producida por el estafilococo epidermidis resistente al linezolid, que como en las otras charlas se ha hablado, pues se ve un incremento de los coagulasa negativos en los últimos años que han desplazado al estafilococo aureus. Con todo esto y teniendo la ecología un poco de nuestro hospital, pues entonces tú cómo decides tratar a un paciente. En la mañana ya Carolina decía, claro, es difícil porque es muy fácil hablarlo, pero luego cuando estás frente al paciente, pues es difícil escoger. Entonces lo que tienes que ver es tu paciente.
los antecedentes de tu paciente, qué infección tiene, el grado de severidad que tiene, inclusive de dónde viene. Y por esto son los mapas que les he enseñado al inicio. Es diferente si un paciente viene de Suecia, que seguro que si viene de Italia. También tenemos que ver los microorganismos, qué tipo de microorganismo es y la ecología de tu hospital. Por lo tanto, los protocolos de tratamiento que pueda tener cada hospital no necesariamente sirven para otros hospitales. Vamos a hablar un poco de las bacterias gram negativas multiresistentes. Empezamos con las enterobacterias productoras de BLE. Los factores de riesgo que tenemos en la literatura pues son colonización previa, uso recientes de antibióticos de amplio espectro como los carbapenems y las cefalosporinas, estancia prolongada en UCI, catéteres y accesos centrales y las comorbilidades. Pues teniendo estos factores de riesgo que observamos en la literatura, hubo un grupo de estudio italiano que lo que quiso es desarrollar y validar una herramienta que identifique qué pacientes tenían un riesgo alto de estar colonizados por una enterobacteria BLE y por lo tanto desarrollar una infección. Este estudio fue hecho en 3 hospitales de Italia entre el 2008 y el 2009 y en su análisis multivariado encontraron 6 factores asociados. Tratamiento antibiótico reciente con betalactámicos y fluorquinolonas los 3 meses previos al ingreso. Hospitalizaciones previas el último año previo al ingreso. Traslados desde otro centro, residencias, por ejemplo. Un Charlson Score de mayor o igual a 4, o sea que tenían muchas comorbilidades. Una historia reciente de sondaje vesical, los 30 últimos días. Y una edad mayor o igual a 70 años. El punto de corte fue 6. Un score mayor o igual a 6, pues era un paciente que tenía un alto riesgo de estar colonizado y además de tener luego una infección por una enterobacteria BLE. ¿Y qué es lo que ellos pudieron hacer? Pudieron a tiempo poder tener sus medidas preventivas, aislar al paciente y evitar que esto se disemine y poder indicar un tratamiento empírico adecuado, lo cual, como sabemos, disminuye mucho la mortalidad de un paciente. Riesgo de mortalidad. Este es un grupo español que hizo este estudio que lo que quisieron ver es validar un score de riesgo predictivo de mortalidad en las bacteremias por enterobacterias BLE. Aquí participaron 11 países, de los cuales 37 hospitales de tercer nivel estuvieron dentro del estudio. Se hizo entre el 2004 y el 2013. ¿Y qué encontraron? Encontraron estos factores de riesgo que fueron edad mayor de 50 años, infección debida a Klebsiella, otra fuente de infección que no sea una infección urinaria, un McCabe score grado 3, un PIDE score, que es básicamente un score de bacteremia mayor de 3, que el paciente venga con sepsis severa o shock séptico y que tú le des una terapia empírica inadecuada. El punto de corte, 11. Entonces, si el paciente tenía menos de 11 puntos, tenía un bajo riesgo de mortalidad a los 30 días. Y si tenía mayor o igual a 11, un alto riesgo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber qué tratamiento ponerle. En respecto a los tratamientos, tenemos este estudio que es muy conocido, que es el estudio Merino, que es un estudio cuyo promotor fue Australia, está hecho en 9 países, incluidos 26 hospitales, entre el 2014 y el 2017. Entonces, se analizaron 378 pacientes, lo que hicieron fueron 2 ramas, una tratada con piperacilina tazobactam y otra tratada con meropenem, de bacteremias por enterobacterias BLE. Finalmente, en los resultados se encontraron que en el grupo de piperacilina tazobactam hubieron 12,3% de éxitos a los 30 días, mientras que en el grupo de meropenem 3,7%. Ellos concluyeron que no llegaron a demostrar la no inferioridad de piperacilina tazobactam frente a meropenem. Por lo tanto, no apoyaban el uso de la piperacilina tazobactam en este tipo de pacientes. Como conclusiones respecto a este tratamiento, pues el aumento de las enterobacterias BLE, especialmente del E. coli y de la Klebsiella, lo que hace un reto en la práctica clínica para saber qué tratamiento escoger. La mayoría de veces usamos los carbapenems y corremos el riesgo de crear resistencias a carbapenems. ¿Tenemos otras opciones? Sí, los antibióticos como la amoxicilina clavulánica o la piperacilina tazobactam, pero hay que saber en qué tipo de pacientes los tenemos que usar. ¿Qué pasa en nuestro hospital? Pues en nuestro hospital tenemos que ver, como siempre, nuestro paciente. Luego, ver la ecología que tienes, que este cuadro lo acaban de ver justo en la presentación de Xavi, y qué es lo que tenemos en la bibliografía que también nos ayuda.
Entonces, si tuviéramos un paciente que viene séptico, que tiene muchas comorbilidades, que encima vive en una residencia, probablemente lo que le pondríamos sería un carbapenem hasta que mejorara y luego pudiéramos desescalar tratamiento. ¿Qué pasa con los bacilos gram negativos multiresistentes productores de carbapenemasas? La verdad es que en este tema no me voy a extender mucho porque ya por la tarde vamos a tener una sesión solo de esto. Entonces, decir que las carbapenemasas, pues están la clase Ambler, la A, la B y la D, son las que incluyen las carbapenemasas y las MBL básicamente están en la clase B. Aquí en el hospital, ¿cuáles son los microorganismos que tenemos? Pues la Pseudomonas aeruginosa multiresistente, MBL, el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, que por suerte tenemos poco, el Enterobacter cloacae MBL, que ha ido aumentando estos últimos años. ¿Dónde lo encontramos? En la unidad de reanimación, en la unidad de cuidados intensivos y hematología. ¿Qué arsenal tenemos para tratar las infecciones por estos microorganismos? Pues antibióticos que ya conocemos, como la colistina y la fosfomicina, y nuevos antibióticos como el ceftolozano tazobactam, la ceftazidimab-bactam, el cefiderocol. ¿Qué pasa con las bacterias gram positivas multiresistentes? Un poquito de historia respecto al MRSA. En 1880 se descubre el estafilococo aureus, en 1940 la penicilina, pero es tan rápido, se empieza a usar la penicilina para el tratamiento del aureus, que se produce rápidamente infección a la penicilina. En los 50, el estafilococo aureus se vuelve resistente a la penicilina. En el 59 tenemos ya la meticilina y en el 61 ya tenemos MRSAs. El MRSA causa 80.000 infecciones invasivas que producen más de 11.000 muertes cada año. 7 de los 29 países de la Unión Europea tienen más del 25% de infecciones invasivas por MRSA. Y algo muy importante que está pasando en los últimos años, que el MRSA adquirido en la comunidad y el asociado a cuidados en la salud, que básicamente son los de la residencia, han aumentado muchísimo más que los adquiridos en el hospital. El MRSA se encuentra como flora comensal de la mucosa nasal entre el 20 y el 40% de la población. Hay colonizados que son persistentes y hay intermitentes. Estos grupos tienen más riesgo de tener alguna infección invasiva por MRSA. Y sus manifestaciones clínicas pueden ir de la más leve a la más severa, como son de infección de piel y partes blandas a infección invasiva. Factores asociados para que una bacteremia por MRSA sea grave, pues están aquí en rojo, que son, por ejemplo, persistencia, que sería para nosotros bacteremia persistente, persistencia de hemocultivos positivos a las 48 horas, que el paciente siga con fiebre a las 72 horas, que tenga lesiones en piel sugestivas de infección sistémica, que podría decirte que puede tener una endocarditis, que tenga algún dispositivo protésico, que tenga un score de Apache más de 7 o que tenga una neumonía por MRSA. Con ello, también se ha definido dos clasificaciones, bacteriemia complicada y no complicada. La no complicada es cuando tienes una bacteriemia por MRSA y sabes que es el catéter y lo retiras. Si tus hemocultivos de control a las 48 horas ya son negativos. Si se resuelve la fiebre en 72 horas. Si la ecografía transesofágica no se observan alteraciones. Si no hay síntomas de infección metastásica y si el paciente no tiene ningún material protésico. Si alguno de estos factores falla, pues es una bacteremia complicada. ¿Qué tratamiento tenemos para el MRSA? Aquí tenemos, la verdad es que tenemos bastante arsenal, sin embargo, hay dos antibióticos que son bien conocidos, que sabemos su mecanismo de acción y que son, la verdad, los más bactericidas. Tenemos la vancomicina y la daptomicina. Entonces, para saber cuándo usarlo, también tenemos que volver a ver qué tipo de paciente tenemos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. La vancomicina es un bactericida lento. Siempre hay que tener en cuenta la CMI. Su penetración tisular es variable y produce mucha nefrotoxicidad. Mientras que la daptomicina no puede usarse en neumonía y como reacciones adversas puede producir rabdomiólisis y neumonitis eosinofílica. Y hasta aquí con el MRSA. La segunda bacteria gram positiva, el estafilococo epidermidis resistente al linezolid.
He querido poner este estudio que se hizo en un hospital de Francia entre el 2012 y el 2016. Es un estudio caso-controles y básicamente lo que vieron es que el tiempo de estancia en UCI antes de la infección, haber recibido tratamiento con linezolid y el índice de Charlson fueron factores asociados con la diseminación de este microorganismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? 12 de los pacientes estuvieron expuestos al linezolid y desarrollaron, por lo tanto, un estafilococo epidermidis resistente al linezolid, mientras que uno de ellos nunca estuvo expuesto al linezolid, pero sí estuvo en la misma unidad que otros dos, estaban vecinos. ¿Qué pasa en nuestro hospital? Como ya lo ha explicado Xavi, pues la CEPI2 desplazó a la CEPI1. Entonces, en nuestro hospital lo más importante es la última frase. Si nos dicen que hay un estafilococo epidermidis resistente al linezolid, no hay que usar tedizolid. Y esta también es la gráfica que Xavi ya nos enseñó, que está aumentando poco a poco la resistencia en nuestro hospital. ¿Cómo podemos prevenir? Hay que tener en cuenta algo de lo que nos hablaron ayer, la salud global, tanto humanos, animales y medio ambiente, porque todo está interconectado. El consumo total de antibióticos a nivel mundial se ha distribuido entre el 60 y 65% es consumo de antibiótico humano y 35 a 40% es consumo de antibiótico en animales. El gráfico que ven debajo en pastel es un informe que hizo el Reino Unido que vio que entre el 2013 al 2017 había disminuido el consumo de antibióticos en lo que son los animales de los cuales sacaban alimentos, mientras que había aumentado el consumo de antibióticos en los seres humanos. ¿Qué pasa en España? Pues en España tenemos el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica, que también intenta hacer esto, bueno, no, hace lo del One Health de manera global. Pero en la parte sanitaria se enfoca más en lo que es vigilancias de multiresistencia, vigilancia de las infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria, y aquí tienen que ver también muchos de los PROA. ¿Qué es un PROA? Es un programa de optimización del uso de antibióticos, y lo que básicamente hace es intentar medir y mejorar el uso apropiado de los antibióticos. La verdad es que es un esfuerzo continuo y son las llamadas que reciben a mediodía muchos de ustedes de las diferentes especialidades intentando sugerir algún tipo de tratamiento para sus pacientes, justo viendo todo el contexto del paciente como hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo importante? Prevenir y controlar la infección, y acá nos ayuda mucho medicina preventiva. Todos los datos que se tienen, poder divulgarlos, y nosotros lo hacemos en un boletín trimestral. Y el uso y acceso de antibióticos nos ayuda farmacia y nosotros, ¿no? Los del PROA. Como conclusiones, la resistencia antimicrobiana es un problema de salud mundial que provoca un aumento de mortalidad y morbilidad. En los últimos años no se han descubierto nuevos antibióticos. Por lo tanto, tenemos que usar bien los que tenemos. El aumento de las infecciones por microorganismos multiresistentes está siendo mucho mayor en la comunidad y en los asociados a cuidados de la salud. Y el manejo de las infecciones por microorganismos multiresistentes es bastante complejo y hay que tener muchos factores en cuenta.